Continuamos con Tu Punto de Encuentro. Y llegó la hora de Estrellita Di Mattía. Nos encanta que venga porque es delicioso escucharla hablar. Estrellita, bienvenida y obviamente con invitados espectaculares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transformándonos para Emprender. Hoy con un invitado muy especial. Es Elkin Gallego. Él es abogado y es el presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Él es un personaje completo, es mi profesor en el diplomado ¿Quiere que le suban la nota, de Derechos Humanos en los grupos poblacionales. Muy nutritivo ese diplomado que dicta la personería, y él es investigador también para la personería de Medellín, y desde ese espacio nos ha inyectado en nuestra memoria celular esa pasión por los derechos humanos, ese conocer y ese participar activamente y querer entrar en este espacio de los derechos humanos. Bienvenido, Elkin. Bueno, muchísimas gracias, Estrella, y muchísimas gracias a todo el equipo por la invitación a este espacio. ¿Cómo es el profesor de Estrellita? La primera pregunta. Bien, no, es una persona muy emotiva y efectivamente muy entusiasta, y creo que en este trabajo en derechos humanos eso es lo que se necesita, ¿no? Tener energía y saber que el camino es difícil, pero que hay que avanzar. Y lo mejor es que Estrellita viene acá donde nosotros en su sección y nos trae unos invitados así de espectaculares como tú. Wow, bueno, yo digo, no sé en qué tiempo él come, duerme, porque se lo pasa investigando, sabe tanto, yo lo admiro, de verdad. Él es el presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Cuéntanos cómo generaron ese equipo, esa idea, con el fin de capacitar, de formar a Colombia en derechos humanos. Bueno, el Instituto Colombiano de Derechos Humanos es una iniciativa de hace ya 5 años largos de un grupo de personas profesionales de diferentes lugares, no solamente del país, sino del mundo, que nos dedicamos a trabajos en formación y promoción de los derechos humanos. Y identificamos que en Colombia era necesario tener, aunque hay muchas organizaciones que hacen un muy buen trabajo en derechos humanos, era muy importante tener una organización que se dedicara exclusivamente a formar en derechos humanos en los diferentes territorios y a los diferentes grupos poblacionales. Entonces, a partir de ahí nace esta iniciativa que ha venido pues desarrollándose a lo largo y ancho del territorio nacional con el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas. Además, cuando hablamos de derechos humanos, precisamente el mismo nombre lo indica, y cuando hablas de Estrellita, de su energía y demás, estamos hablando de humanos. Y además que aquí en Colombia, aunque con el trabajo de ustedes ha ido disminuyendo la vulneración a los derechos humanos por todo el trabajo, porque también han venido organizaciones no gubernamentales como ONG, y cómo ha sido el trabajo con los que trabajan, valga la redundancia, para los derechos humanos, para nosotros, para los personeros y demás, para poder cumplirlos, porque también hay que capacitar. O sea, si tenemos un director de derechos humanos nacional, está bien, pero debe haber un intermedio, que es el que trabaja, el que se junta con la gente, doctor. Sí, uno de los retos más importantes en formación en derechos humanos es sobre todo con el sector público, con las diferentes instituciones. Pongo un ejemplo: trabajar con la fuerza pública, con la policía, con el ejército, formar no solamente a los oficiales de alto grado, sino a los soldados, a los patrulleros, a los que están en el día a día, en las situaciones específicas, porque cuando uno va a capacitarlos, ellos llegan y les salen, bueno, ayer me ocurrió esto, cómo debía haber actuado en ese caso específico para no transgredir los derechos humanos, y también cómo ellos mismos se sientan identificados en que los derechos humanos también son parte de ellos. Porque uno de los retos más importantes que hemos identificado en estos años es lograr que las personas entiendan que los derechos humanos son un asunto de todas las personas y que no hay que esperar el día que a mí me afecten mis derechos para empezar a pensar, es que efectivamente hay derechos, ¿no? No tenemos que esperar que nos toquen la puerta de nuestra casa, sino que tenemos que sensibilizarnos y saber que es una tarea que tenemos todos. Entonces, el trabajo no solamente con el sector público, sino también con la sociedad civil en general, que es muy necesario que se empodere de sus derechos. ¿Y qué ha sido lo más difícil de desarrollar todo lo que conlleva los derechos humanos? Los derechos humanos históricamente siempre han sido un gran reto, digamos, y la historia, infortunadamente, cuando hablamos en las primeras clases con Estrella de historia de los derechos humanos, la historia ha sido más de su vulneración que de su respeto, y eso en gran medida ha sido por su desconocimiento, ¿no? Si las personas no saben a qué tienen derecho, pues difícilmente van a exigir la protección de los mismos, ¿no? Hay personas todavía en Medellín, por ejemplo, hoy, que no conocen que existe un mecanismo como la acción de tutela. Claro. Hay personas hoy que nunca han acudido a la personería de Medellín, a pesar de que ha hecho un trabajo de darse a conocer en todo el territorio. Un derecho de petición.
petición, no o un saben qué es derecho un de petición, no saben qué es. Entonces, ¿cómo hacerlo? el gran reto, por eso es del que se enfoca el instituto, es en formar, en que las personas conozcan cuáles son sus derechos, porque solamente en esa medida es que se puede lograr el empoderamiento. Y claro, estará en la otra arista bien difícil de los derechos humanos, y es, no podemos perder de vista que el principal riesgo para los derechos humanos es el ejercicio del poder público. Entonces, cuando a las personas se les da un germen de poder, eso da un alto riesgo a que se preste para abusos, y en esa medida es que se convierte en un riesgo para trabajar en derechos humanos y para lograr la materialización, trabajar con el poder público de manera insistente, y por eso la necesidad de que hayan mecanismos, instituciones que velen y que hagan veeduría desde lo público y desde lo social, como las ONGs, las mesas de derechos humanos, para lograr la protección efectiva de los derechos humanos. Elkin, ¿y cómo la corrupción impide que se materialice todos estos proyectos que ustedes tienen? ¿Qué es lo que sucede a nivel nacional y cuáles son las consecuencias de esa corrupción? Ese es un tema bien importante porque, digamos, en las últimas semanas pues se ha venido poniendo el tema en la picota pública de cara pues a los diferentes escándalos de corrupción que han habido. Y lo cierto es que efectivamente parte de la situación en la que se encuentra no solamente Colombia, sino el contexto de América Latina de violación de los derechos humanos, tienen el fenómeno de la corrupción allí presente, en la medida en que los recursos públicos que originalmente deben de ir destinados a satisfacer esas necesidades de las personas que son los derechos humanos, pues terminan yéndose a bolsillos de particulares. Y en esa medida en que los dineros públicos se desvían, pues la materialización de los derechos humanos se quedan en simplemente enunciados normativos, no trascienden a la realidad. A las personas lo que le interesa no es que haya una constitución que le diga que tiene derecho a la salud, sino que lo que le interesa es que le respeten su derecho a la salud cuando necesita una cirugía, un medicamento o algún tratamiento. Me gusta mucho lo que hace Estrella. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros, me incluyo ahí, decimos, es que el gobierno no sirve para nada, y siempre lo decimos, es que el gobierno siempre dice que no hay presupuesto, y resulta que en muchas ocasiones las alcaldías, toda la parte departamental, nacional, se queda con los recursos sin cómo gastárselos por la desinformación, porque no sabemos para qué existen los recursos, porque no sabemos que hay casas de interés social, por ejemplo, porque no sabemos los proyectos de presupuesto participativo y demás. Entonces es muy bueno lo que hace Estrellita, trayendo a todas estas personas que directamente están con la administración o que están a un lado, pero que siempre están ahí en la veeduría, que son los ojos de nosotros, para contarles a las personas que ustedes trabajan por y para el pueblo, ¿verdad? Efectivamente, El proyecto que tenemos para el 25, donde ustedes van a exponer ante la comunidad, es parte de eso que estás preguntando tú, Carlos. Excelente. Se va a exponer, perdona que te interrumpí, se va a exponer todo lo que es el plan que tiene la personería a nivel de todo lo que se va a desarrollar en este lapso de 2017. Sí, un poco también es presentar el informe sobre la situación de derechos humanos que realiza la personería a través de un trabajo investigativo y de los retos que tiene también la personería para este año, en el cual es fundamental ese trabajo que ha venido planteando el señor personero de Medellín, de trabajar cada vez con la comunidad, y que la comunidad sea la que se apropie del tema, como lo planteabas, y que efectivamente sepa también cuáles son las soluciones del Estado y coayuden en ese escenario de corresponsabilidad que debe existir a que efectivamente se materialicen los derechos de las personas. Y si las personas que nos están sintonizando quisieran, si forman parte de una ONG, de alguna mesa de derechos humanos, ¿cómo se podrían articular con todo este proyecto que tiene tanto el Instituto Colombiano de Derechos Humanos como con todo también lo que haces con la investigación de la personería? Bien, pues el Instituto Colombiano de Derechos Humanos tiene sus redes sociales, su página de Facebook, Instituto Colombiano de Derechos Humanos, allí los encuentran, en Instagram, ICDH Colombia también, o en Twitter, y se pueden enterar de los diferentes eventos de formación que venimos realizando a lo largo y ancho del país. Tenemos proyectos de formación tanto virtual para aquellas personas que no pueden desplazarse a un aula, está la posibilidad de la herramienta que nos da hoy la tecnología, o los diferentes seminarios, foros, congresos, cursos y diplomados que se desarrollan en diferentes ciudades del país. Estrellita, vuelvo y te felicito al aire porque cada vez que nos traes un profesional, una persona que está metida en todo lo que de pronto no sabemos, pero vuelvo y lo digo, más que corrupción, más que otra cosa es la desinformación, me parece a mí, que ahí tiene que ver mucho también las personas que están dentro del medio, el departamento de comunicaciones, no quedarse con la información guardada. Sí, ellos lo saben, pero necesitamos que lo sepamos nosotros y para eso son este tipo de entrevistas. Muchas gracias. Quiero también comentarles que el nivel del profesorado, yo soy una persona que he estudiado toda mi vida, soy profesora universitaria y he estudiado todo el tiempo, hago esa actividad en mi vida.
qué nivel. Les puedo decir que es de los cursos, de los diplomados más completos y profesionales de altura que he hecho en mi vida. Como dicen los pelados, más niveludos. Más muy niveludo. Gracias, Elkin, por estar atendiendo esta invitación.